¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. En ese sentido nosotros también hemos tenido que hacer cargo de lo que estábamos hablando recién, lo que decía el senador, recibir a los inmigrantes. El problema, y eso yo lo he dicho en muchas partes, es que no están dadas ni tenemos las herramientas para recibir a estos inmigrantes. Nos obligan a recibirlos o darle prioridad. Yo tengo guardado un documento del gobierno anterior en que obligaba a que la prioridad en atención de salud fuera los inmigrantes, antes que tu propia gente. Eso es inaceptable. Yo estoy de acuerdo que hay que acoger al inmigrante, que hay que traerlo y que hay que recibirlo, que ojalá tengan un buen trabajo, pero las condiciones de salud y de educación deben ser iguales a las de los chilenos. Las mismas alternativas para ingresar a un colegio, las mismas alternativas que espere y que haga la fila o su turno, espere su turno en la atención de salud. Pero repito, nosotros tuvimos un documento que nos obligaba a darle prioridad a un inmigrante. Eso a mí no me parece. Yo creo que hay que atenderlo igual que a todos, ¿no? Dicho eso, ¿hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. Hoy, en muchas partes del mundo, estamos viendo el surgimiento de movimientos basados en ideas de superioridad racial que prosperan en torno al asedio o a la amenaza. Se fundamentan en la demonización de migrantes y minorías. Seamos claros, esta idea de supremacía racial, religiosa, étnica o nacional no tienen base alguna en la realidad. El odio hacia otras razas, comunidades religiosas o migrantes no proviene de las experiencias. Por ejemplo, en lugares donde los votantes han tenido un contacto prolongado con migrantes, el voto populista tiende a ser mucho más bajo que en lugares con pocos migrantes y refugiados. El nacionalismo y el racismo no ofrecen soluciones reales a los complejos desafíos que enfrentan las sociedades. Se basan en teorías de la conspiración y se amplifican a través de las redes sociales. Estos movimientos siembran las semillas de la ira y cosechan odio y violencia. Este nacionalismo es lo opuesto al patriotismo. Agudiza las divisiones, prepara el terreno para la violencia y hace que la sociedad sea más insegura. Todos debemos desafiar y condenar abiertamente los mensajes, especialmente los mensajes o discursos políticos que difunden ideas basadas en la superioridad o el odio racial, o que incitan al racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia. Puede importarle su país y al mismo tiempo el mundo. Puedes preocuparte por tu comunidad y tu familia y respetar la diversidad de los demás. Defender los derechos de uno mismo a expensa de los demás perjudica a toda la sociedad. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos seguirá luchando contra el racismo, la discriminación y la intolerancia de todo tipo. Les pido que se unan a nosotros, defiendan los derechos humanos y ayúdennos a acabar con el racismo. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. Derechos humanos cuesta plata. En concreto, recibe exactamente más de 7.300 millones de pesos al año del Estado. Plata que sale de los impuestos que pagan todos los trabajadores de Chile, no solamente de los más ricos. Pues bien, una de las cosas a las que el Instituto se ha dedicado en el último tiempo es a presentar recursos de amparo a favor de los extranjeros que estaban siendo expulsados del país, que de pasada todos fueron rechazados por las Cortes de Apelaciones y por la Corte Suprema. Yo estuve personalmente presente en el último de estos procesos de expulsión en Antofagasta y quiero decir que las personas a las que el Instituto Nacional de Derechos Humanos defendía habían sido condenadas por delitos de homicidio, hurto calificado, porte ilegal de armas, tráfico ilícito de drogas y tráfico de estupefacientes. Estamos hablando de personas condenadas, no simplemente acusadas o investigadas. ¿Y cuál fue a grandes rasgos la razón que dio el Instituto en cuestión para defenderlas? Que esos
esos delincuentes estaban acostumbrados a vivir en Chile. O sea, no es que hubiera dudas respecto de si habían cometido o no los delitos o cuestionamientos a la forma en que se habían llevado a cabo sus procesos. De hecho, no había ningún recurso pendiente de sus causas. No, simplemente estaban acostumbrados a vivir en nuestro país. Este fue el argumento jurídico del Instituto de Derechos Humanos. Y conste que cada preso le cuesta a Chile más de 700.000 pesos al mes, plata que también sale del bolsillo de los trabajadores chilenos. Llegó el momento de que la izquierda, que permitió un ingreso descontrolado de extranjeros, que los dejó en un estado de completo abandono, guarde silencio y deje de lado un discurso que, además de hipócrita, ofende a miles de chilenos. La conducta del Instituto de Derechos Humanos te parece injusta y abusiva. Súmate, comenta y difunde este comentario. ¿Hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista. En ese sentido, nosotros también hemos tenido que hacer cargo de lo que estábamos hablando recién, lo que decía el senador, recibir a los inmigrantes. El problema, y eso yo lo he dicho en muchas partes, es que no están dadas ni tenemos las herramientas para recibir a estos inmigrantes. Nos obligan a recibirlos o darle prioridad. Yo tengo guardado un documento del gobierno anterior en que obligaba a que la prioridad en atención de salud fuera los inmigrantes, antes que tu propia gente. Eso es inaceptable. Yo estoy de acuerdo que hay que acoger al inmigrante, que hay que traerlo y que hay que recibirlo, que ojalá tengan un buen trabajo, pero las condiciones de salud y de educación deben ser iguales a las de los chilenos. Las mismas alternativas para ingresar a un colegio, las mismas alternativas que espere y que haga la fila o su turno, espere su turno en la atención de salud. Pero repito, nosotros tuvimos un documento que nos obligaba a darle prioridad a un inmigrante. Eso a mí no me parece. Yo creo que hay que atenderlo igual que a todos, ¿no? Dicho eso, en ese sentido nosotros también hemos tenido que hacer cargo de lo que estábamos hablando recién, lo que decía el senador, recibir a los inmigrantes. El problema, y eso yo lo he dicho en muchas partes, es que no están dadas ni tenemos las herramientas para recibir a estos inmigrantes. Nos obligan a recibirlos o darle prioridad. Yo tengo guardado un documento del gobierno anterior en que obligaba a que la prioridad en atención de salud fuera los inmigrantes, antes que tu propia gente. Eso es inaceptable. Yo estoy de acuerdo que hay que acoger al inmigrante, que hay que traerlo y que hay que recibirlo, que ojalá tengan un buen trabajo, pero las condiciones de salud y de educación deben ser iguales a las de los chilenos. Las mismas alternativas para ingresar a un colegio, las mismas alternativas que espere y que haga la fila o su turno, espere su turno en la atención de salud. Pero repito, nosotros tuvimos un documento que nos obligaba a darle prioridad a un inmigrante. Eso a mí no me parece. Yo creo que hay que atenderlo igual que a todos, ¿no? Dicho eso, ¿hasta cuánto se puede recibir? Hasta que el país lo resista. Y eso es en la línea de que nuestro país lo resista.